significado. Amén. La tercera regla que vimos es tomar las palabras en su contexto, es decir, los versículos anteriores y posteriores para poder tener una correcta interpretación de las Escrituras. Y dice, a veces no basta con el conjunto de palabras en una frase para determinar cuál es el verdadero significado de ciertas palabras. Por esto es necesario empezar más arriba la lectura y continuarla más abajo para tener en cuenta lo que procede y sigue a la expresión que no entendemos. Haciendo esto se hallará claridad en el contexto por diferentes circunstancias. En esta semana, allí en Facebook, yo subí un documento acerca de lo que es el contexto literario, el contexto histórico-geográfico y el contexto sociocultural, para que entendamos un poquito más a qué se refiere el contexto. Usted lo puede ir a buscar, ahí está en Facebook. Ábralo con la aplicación de Word para escribir, y si usted desea lo puede imprimir después, y entonces se va a dar cuenta que ahí se explica un poquito lo que es estas partes de lo que es el contexto literario, de lo que es el contexto histórico-geográfico y el contexto sociocultural. Amén. Para que usted lo pueda estudiar un poquito más. Entonces, no lo vamos a ver aquí, hermano, porque si no nos va a tomar bastante tiempo. Pero vaya y mírelo, ahí está en el grupo de Facebook, ahí está publicado. Dice, en el contexto hallamos expresiones y versículos o ejemplos que nos aclaran y precisan el significado de la palabra que no se entiende. Y aquí entonces es donde vimos Juan 6, 48, 51, en donde Jesús le habla a sus discípulos acerca de lo que Él les viene a decir, que Él es el pan de vida. Y bueno, una situación que se da ahí en donde ellos no entienden qué es lo que se está hablando, y mismo los fariseos y todos los que estaban ahí no entendían lo que se estaba hablando. Y entonces nosotros, si seguimos leyendo un poquito más abajo, pues Jesús les hace la aclaración y les dice que esas palabras son palabras, dice, que yo he hablado, son espíritu y son vida. Entonces, cuando Jesús les dice eso, les está diciendo que al comer ellos su carne y beber su sangre, Él no está diciendo que sea literalmente, sino que es algo espiritual que les está hablando. Entonces, ese ejemplo está en Juan capítulo 6, versículo 48 al 51. Y después entramos a lo que es Mateo 18. Que ahí en Mateo 18, entonces, vimos estos 3 versículos de los cuales dentro de la iglesia cristiana se han hecho doctrinas que no tienen nada que ver y no tienen muchas veces nada bíblico a lo que se refieren estos versículos. ¿Por qué? Porque han sido sacados de su contexto y se les ha dado la interpretación que se ha querido. Los versículos son a partir de Mateo capítulo 18, versículo 18, 19 y 20. Son 3 versículos que se han sacado completamente del contexto. Mateo 18, 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. El 19, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y el versículo 20, porque donde 2 o 3 congregados en mi nombre, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y entonces, de aquí entonces es donde se ha sacado muchas cosas que pues no es exactamente eso lo que la palabra de Dios nos dice. Por ejemplo, el versículo 20, donde dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de eso. Sí. Y hablábamos el viernes pasado que pues ese versículo lo sacamos diciendo que cuando una reunión en la iglesia se comienza y que no hay mucha gente, pero como están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces es la promesa que si 2 o 3 están, ahí está el Señor. Entonces sacamos completamente de contexto lo que el versículo está diciendo. Y bueno,
explicamos el viernes pasado, se explicó todo lo que era el versículo, a partir del versículo 1. Y si no me equivoco, llegamos hasta el versículo 20. Si estoy mal, no sé si estoy mal. Si me pueden decir hasta dónde llegamos el viernes pasado. 22, creo. El 22. Amén. Amén. Creo que el 22, donde Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Sí. Y entonces, pues ahí todo lo que está hablando en el capítulo 18, a partir del versículo 1 hasta el versículo 22, todo está relacionado, todo se sigue uno al otro. Y vemos que entonces habla de lo que es el perdón, habla de lo que es la reconciliación, habla de lo que es la disciplina, habla de lo que es ser humilde como un niño. En el versículo 1 vemos que desde arriba viene Jesús diciéndoles, si ustedes son como un niño que es humilde, que es sincero, que siempre está dispuesto a perdonar, pues entonces les empieza a relatar todo lo que tienen que hacer. Y en el versículo 22, entonces Jesús les dice que le responde a Pedro, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y vemos que también pues ha sido que, ¿cuántas veces será? 70 por 7 o 70 elevado a la séptima potencia. Y bueno, muchos son las interpretaciones que se pueden dar. Pero lo que sí es cierto es que Jesús lo que viene recalcando es el perdón y la restauración cuando hay un conflicto. Que esa es la meta principal de toda ofensa o pecado que se cometa en la iglesia. Entonces, de ahí, a partir del versículo 23, al 35, vemos entonces que si el perdón, la reconciliación, la disciplina, el ser humilde como un niño no fuera el tema de todo el verso, entonces ¿por qué Jesús pone otra parábola hablando de los dos deudores? Entonces esta parábola nos viene a hablar otra vez del perdón, nos viene a hablar de esa reconciliación que tiene que ver. En el versículo 23 al 35, si alguien me lo puede leer, el versículo 23 al 35, de ahí de Mateo 18. Amén. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagaste todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Amén.
Entonces se da cuenta cómo todo, desde el principio, está todo conectado acerca de lo que es la ofensa, acerca de lo que es el perdón y lo que es ser humilde y sincero y perdonar a las personas. Pero llama la atención en el verso 24, que dice que este siervo debía 10,000 talentos. Esto era considerado como una deuda impagable, o sea que no la podía pagar, que mismo si trabajaba toda su vida, no lograría pagar esa deuda. O sea, eran 10,000 talentos. En el verso 28, de ahí que estábamos leyendo, dice que aquel siervo tenía un consiervo que le debía 100 denarios. Y a esto se le llama una deuda pagable o una deuda que se puede pagar. O sea, el siervo tenía una deuda de 10,000 talentos, una deuda que no era capaz de pagar. Pero su consiervo le debía 100 denarios, que era una deuda que sí se podía pagar, que sí podía ser pagada. Pero entonces, ¿qué hizo este siervo? Pues dice que no lo perdonó, sino que lo golpeó y lo metió en la cárcel. Y en el versículo 31 en adelante dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se lo dijeron a su señor. Y llamándolo su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve de ti? Entonces su señor, enojado, dice, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Pero si esa deuda era impagable, ¿cuándo iba a salir? Nunca. No iba a poder salir. Ahora, ¿usted recuerda qué fue lo que dijo Jesús acerca de aquel que no se arrepiente después de haber pasado el proceso de confrontación, de ir con un hermano, de ir con 2 testigos y después de ir con la iglesia? ¿Qué dice Jesús? Tenlo por publicano. Tenlo por gentil. Es lo mismo que está diciendo aquí. Este hombre, este siervo que no perdonó, es uno que está fuera y está en la cárcel, está metido en la cárcel. Entonces es lo mismo que habla aquí. Y en el verso 35 dice, así también vuestro Padre Celestial hará con vosotros. Dice, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces yo le pregunto, según lo que hemos visto de todo el capítulo y lo que muchas veces se hace referencia a lo que es atar, desatar, que yo ato al diablo, que yo ato esto, que yo ato las enfermedades, que yo desato mis bendiciones, que esto. Yo le pregunto, ¿en dónde, en todo este capítulo, en dónde se hace referencia a atar a Satanás aquí? ¿En dónde se hace referencia a atar demonios, a atar enfermedades, a atar serpientes y todo lo demás? Desde el versículo 1 hasta el versículo 35 no vemos ninguna referencia a eso. Entonces es ahí donde vemos que muchos versos han sido sacados de su contexto para darles una interpretación o un significado que no quiere decir ese versículo o ese verso. Amén. Entonces vemos entonces que dice los versos 6 al 9, refiriéndose a los niños que pueden ser una persona adulta, dice, pero con la actitud de niño humilde, sencilla, nos habla de los tropiezos, que es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Del 10 al 14 habla de la parábola de la oveja perdida. Y entonces del verso 1 hasta el verso 14 está hablando de los niños, de los que tienen esa actitud de niño, humilde, sincero, y que debemos hacernos como niños, que Él no quiere que se pierdan. Y entonces vemos el contexto de los versículos 15 al 22, habla de la disciplina eclesiástica. Amén. Y todo el versículo habla de, todo el capítulo pues nos habla acerca de esto. Ahora entramos entonces a Mateo capítulo 16, que ahí en Mateo capítulo 16
encontramos nuevamente esta frase de lo que es atar y desatar. Ahora, no sé si de lo anterior, de lo que vimos en lo anterior, tienen alguna pregunta acerca de Mateo 18, de todo lo que estuvimos viendo. No sé si tienen alguna pregunta o todo les quedó claro o algo, y si no, pues seguimos con Mateo 16. ¿Todo está bien? ¿Amén? ¿Sí? Bueno, entonces vamos con Mateo capítulo 16. Vemos el versículo 19. Mateo capítulo 16. Vamos a ver desde el versículo 17 al versículo 20. Dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atases en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús, el Cristo. Entonces, según todo el versículo, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos leído ahorita, ¿de qué está hablando Jesús aquí cuando dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos? ¿De qué está hablando Jesús aquí nuevamente? De lo que es atar y desatar. ¿Quién me dice algo? A ver, una valienta o un valiente. ¿Qué significa atar o desatar aquí en el Mateo 16, 19? Amén, Managuda. La llave es símbolo de poder y autoridad. Amén. Y yo pienso que cuando dice atar y desatar, pienso que tal vez se refiere a la palabra. Si uno no habla la palabra de Dios, está atada a la palabra, pero si uno habla, predica la palabra, es desatada en la tierra. No sé, estoy equivocada. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, la llave es una forma de autoridad, y el atar y desatar es la palabra, es hablar la palabra. ¿Amén? ¿Alguien más? Hermana Elizabeth, ¿qué nos dice usted? Está apagado su micro. Yo tenía también sobre lo de la llave. ¿Ok? ¿Qué nos habla de la llave? De la llave, de lo de la palabra. Amén. La llave es la palabra. La palabra. Amén. Hermana Miriam. Yo tenía, perdón. Sí, hermana Elizabeth, sí. Ok, de la llave que la palabra, permíteme acá, de lo de la llave que, permítame un momento, que representa la autoridad de Dios, la cual otorga a sus hijos fieles en la iglesia. Amén. La llave es autoridad que Dios le otorga a sus hijos. Amén. Sí. Hermana Miriam. ¿Está apagado su micro, hermana?
No se le prende. Vamos a ver, mientras la hermana Miriam lo prende, vamos a ver, hermana Lida. Pues pienso en esto, que la llave es el poder, pero ¿qué es lo que ata y lo que desata? Eso es lo que no sé, pastor, sinceramente. No sé. Amén. Para mí las llaves es tener el poder. Amén. Las llaves es la que le da el poder. Y dice, el Hades no prevalecerá contra ella. O sea, que ninguna maldad prevalecerá contra ella, porque eso es un poder que le está dando cuando le dice, yo te daré las llaves. Uh-huh. Pienso que es poder lo que le está dando allí. Pero, como dice la hermana Lida, no entiendo lo que quiere decir cuando atas y desatas. Amén. Pastor Josué. ¿Quién habla? Soy Carla. Soy Carla. Ok, sí. Sí, yo opino que pues las llaves también es como autoridad, y también pienso que cuando habla de atar, pienso que es como prohibir, cuando uno prohíbe, y desatar es como permisión. Permisión. Ajá. Ok. Bueno, vamos entonces. Sale nuevamente entonces la palabra atar y desatar. Pero entonces vamos a aplicar nuevamente la regla de leer antes y leer después. Y vamos a ver qué es lo que Jesús quiso decir aquí en Mateo 16, así como en Mateo 18, que lo vimos también. Esta palabra atar viene del griego deu, que significa sujetar, ligar o apresar, o poner límite a algo. Y cuando vemos nosotros, la disciplina pone un límite. Y desatar viene de la palabra griega luo, que significa aflojar, soltar las cadenas. Esto es lo que lo que significa atar y desatar. O sea, en griego deu, que significa sujetar, ligar o apresar, y desatar en griego, que es luo, que significa aflojar, soltar las cadenas. Entonces, vamos a ver el contexto de estos versos 19 en el capítulo 16 de Mateo. Del capítulo, desde el versículo 1 al 4. Miren lo que nos dice el versículo 1 al 4. Dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. Y Jesús les dice: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándoles, se fue. Esto es lo que nos dice el versículo 1 al 4. ¿Qué habla aquí? Nos habla de que los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y dice, y le piden una señal del cielo. Señor, danos una señal. Y entonces Jesús viene y le dice: ustedes son hipócritas. Ustedes saben distinguir el cielo. Le dice: está nublado. Ustedes miran algo en el cielo, está nublado, y usted dice: va a llover. Y entonces después le dice: ¿y no saben distinguir los tiempos? Y el verso 4 dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y se fue. Entonces los versículos 1 al 4 nos habla de que los fariseos y los saduceos piden que se les dé una señal del cielo. Amén. Ese es el contexto. Eso es lo que nos habla el versículo 1 al 4. Vamos al versículo 5 al 12. Entonces, retenemos versículo 1 al 4,
los fariseos piden una señal. Y Jesús les dice, no va a haber señal para ustedes más que la señal del profeta Jonás. Y los deja. Vamos al versículo 5 al 12. Y dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre los 4,000, y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura que se guardasen de la levadura del pan, sino de la levadura de los fariseos y de los saduceos. El versículo 1 al 4 entonces nos habla de los fariseos que vienen y le piden una señal. ¿Qué señal querían ellos, los saduceos y los fariseos? Querían una señal de que saber si Jesús era verdaderamente el Mesías. Eso es lo que querían saber los fariseos. Eso es lo que querían los saduceos. Danos una señal porque queremos saber si tú eres el Cristo, si tú eres el Mesías. Pero entonces Jesús les dice, no les voy a dar señal más que una, la señal de Jonás. Y después en el versículo 5 al 12, viene entonces, Jesús les dice a sus discípulos que se fueron al otro lado, que se les olvidó llevar el pan, y Jesús les dice, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Quiénes eran estos fariseos y los saduceos? Eran los religiosos de ese tiempo. Estos religiosos eran los que supuestamente entendían la doctrina, entendían la palabra, pero que la torcían para enseñar solo lo que les convenía. Entonces, así como hoy día, que agarran la palabra y tuercen la palabra y enseñan muchas cosas solo para sacar provecho. Ahora el versículo 7 dice que ellos pensaron que les hablaba de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y entonces Jesús les dice, yo no les estoy hablando del pan natural. Del verso 8 al 10 dice, ¿no se acuerdan que cuando teníamos 5 panes alimenté a 5,000 personas? Y que después con 7 panes a 4,000 y además recogieron canastas de sobra. Y en el verso 11 le dice, ¿cómo no entendéis? Y en el verso 12 dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino ¿de qué? De la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces, en el versículo 1 al 4, los fariseos quieren una señal, que Jesús es el Cristo. Queremos una señal. ¿Por qué? Porque ellos habían enseñado un montón de cosas que no era la verdadera doctrina. En el versículo 5 al 12, vemos que Jesús le habla a sus discípulos y les dice, guárdense de esa levadura, de esa doctrina de los fariseos, esa doctrina que está torcida. Guárdense de la doctrina. ¿Por qué? Porque era una doctrina torcida, o sea, una enseñanza torcida, una enseñanza adulterada, contaminada, así como ha sucedido hoy día en el cristianismo de hoy. De tantas cosas dentro de la iglesia, que muchas veces hago lo que quiero, escucho lo que quiero, miro lo que quiero, hablo lo que quiero, voy donde quiero y nadie dice nada. Y entonces se suben muchas veces a predicar al altar, hermano, unas cosas y nadie dice nada. Y muchas veces decimos amén y nos reímos y aplaudimos. Pero hermano, a veces esa doctrina está torcida, está adulterada. Y Jesús viene y les dice, guárdense de esa doctrina que está torcida. ¿Cuál era la doctrina de los fariseos? Los fariseos enseñaban, lávate las manos para comer
sino porque si no te lavas las manos vas a contaminar tu espíritu o vas a contaminar tu corazón. Esa era la doctrina de los fariseos. Y entonces Jesús les empieza a enseñar también que no es lo que entra, sino lo que sale, lo que contamina al hombre, hablando del corazón. Y le dice él, los malos pensamientos, la ira, el odio, eso es lo que contamina. Pero comer sin lavarse las manos, eso no contamina. Ahora, por salud y por higiene, pues lo hacemos, es bueno lavarse las manos. Pero lavarse las manos y atribuir a eso poderes espirituales y que eso limpia el pecado, pues nada más que torcido que eso. Y eso es lo que les está diciendo Jesús. Guárdense de esa doctrina. Entonces, este es el contexto que estamos leyendo, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Los fariseos pidiendo señal, Jesús enseñando a sus discípulos que se guarden de la doctrina de los fariseos. Amén. ¿Sí estamos bien? ¿Hasta aquí? Amén. Vamos del versículo 13 al versículo 13 al 20, que ahí es donde vemos la confesión de Pedro. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, empieza Jesús. ¿Se acuerda de todo lo que hemos venido hablando? De lo que los fariseos piden la señal, de la doctrina que están enseñando, una doctrina torcida. Entonces Jesús viene y le dice, bueno, aquellos piden una señal diciendo que yo les demuestre quién soy yo, si soy verdaderamente el discípulo, el Mesías. Y entonces Jesús les dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Por qué les hace esa pregunta? Porque había una confusión. O sea, la doctrina que estaba enseñando los fariseos era una doctrina torcida. Era una doctrina adulterada, era mala. Entonces había una confusión doctrinal en el tiempo de Jesús. Que aquel dice esto, que aquel otro dice aquello, que esto es así, que esto es allá. Entonces había una confusión de enseñanzas, de doctrinas, de filosofías. Y por eso Jesús entonces les pregunta, bueno, díganme entonces, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces, versículo 14 dice, y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, versículo 15, o sea, allá afuera dicen esto, dicen lo otro, dicen aquí. Estaban todos confundidos, porque los fariseos pedían señal, tuercen la doctrina. Jesús les dice que se guarden de esa doctrina, pero entonces el versículo 15 dice, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, Jesús les está diciendo, miren, a mí no me importa lo que están diciendo allá afuera. Allá afuera, allá, yo sé que ellos están confundidos, que no saben las cosas, pero a mí lo que me importa son ustedes. Que ustedes entiendan quién soy. Y el versículo 16, viene entonces Pedro. Respondiendo Simón Pedro. Ahora, note que no le preguntó a Pedro. Jesús no le preguntó a Pedro. Jesús le hizo la pregunta a todos sus discípulos. Porque Jesús les dijo que viendo, dice, que viniendo a la región de Cesarea, en el versículo 13, preguntó a quiénes, a sus discípulos. O sea, le preguntó a todos. Pero entonces respondió Pedro. Jesús le hizo la pregunta a todos, pero Pedro fue el que contestó. Pero pudo haber contestado cualquier otro, porque ellos, hermano, ya tenían esa revelación de parte de Dios. Y Pedro entonces dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón,
¿Por qué se lo dijo a Pedro? Porque Pedro fue el que respondió. O sea, si Juan hubiera respondido, pues a Juan le hubiera dicho, bienaventurado Juan. O si otro hubiera respondido, pues a él también le hubiera respondido. Pero entonces, como Pedro respondió, Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Y entonces aquí viene, ¿se acuerda de la primera regla que nosotros estudiamos? De ver las palabras según cómo se utilizaban, según el significado o el uso que le daban. Entonces aquí carne y sangre se aplica a la primera regla que vimos, que es una palabra que tiene que ver con el uso propio, que significa ninguna persona te lo reveló. Eso es lo que está hablando aquí. Porque no te lo reveló ninguna persona, sino que fue mi Padre que está en los cielos. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado, en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nada dijesen que él era el Cristo. Cuando vemos el contexto que Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Lo pregunta a causa de todo el error, toda la confusión que había, toda esa doctrina torcida que había. Pero entonces sale de aquí, hermano, de esto, sale uno de los errores doctrinales más terribles del cristianismo. Que muchos dicen de que Jesús edificó su iglesia sobre Pedro, o que Jesús edificó sobre Pedro la iglesia, cuando hizo sobre esta roca, hablando de Pedro. Muchos dicen que Jesús edifica la iglesia sobre Pedro, y que entonces Pedro es el primer papa, dicen. Entonces es un error que hay dentro de la iglesia. Pero Jesús dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Cuando nosotros vemos la palabra original para Pedro, ese nombre Pedro, la palabra original que aquí habla es Petros, que se escribe P-E-T-R-O-S, Petros, que significa, esa palabra Petros significa piedra pequeña o piedra sacada de la roca. Eso significa la palabra Pedro. Cuando le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, le está diciendo, y yo también te digo que tú eres Petros, que tú eres una piedra pequeña o una piedra sacada de la roca. ¿Ven? Eso es lo que le está diciendo Jesús. Y le dice, y sobre esta roca, cuando habla esa palabra roca, que sigue ahí en el verso, esa palabra en griego es Petra. No es lo mismo que Pedro, sino que es otra. Pedro es Petros, pero cuando habla de roca, habla de la palabra Petra, que significa roca o peña o montaña, algo grande. O sea, ¿qué le estaba diciendo Jesús? Jesús le estaba diciendo a Pedro, yo te digo que tú eres una piedra sacada de una roca. Pedro, pero sobre la Petra, o sea, sobre la roca, esa roca grande, edificaré mi iglesia. Eso es lo que está diciendo este versículo. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo son todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y que confiesan al Señor como su Salvador. La iglesia la forman los arrepentidos. Esa es la iglesia. Entonces, si volvemos al verso 18, dice, y yo también te digo que tú eres Petros, que tú eres una piedra sacada de la roca, pero sobre la roca, o sea, sobre Petra, esa montaña, esa roca grande, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. ¿Entendimos este versículo? Amén. Cuando habla de Pedro, cuando habla de roca. Amén. Pedro es la piedra pequeñita y roca es la roca grande, es la montaña. A eso los está refiriendo. Entonces, aquí muchos han dicho, o sea,
yo también lo he usado cuando Jesús dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pero cuando vamos a ver verdaderamente qué es lo que dice Hades, Hades no es el infierno. Hades es un lugar de los muertos, a donde van los espíritus de los muertos. Hades es el equivalente al Seol en el Antiguo Testamento, que fue el lugar a donde fue el rico. Cuando vemos la historia en Lucas capítulo 16, versículo 19, que habla del rico y Lázaro. ¿Sí? Si alguien me puede buscar Lucas 16, 19 para que entendamos un poquito a qué se refiere el Hades. Entonces, el Hades no es el infierno. El Hades es un lugar donde van los muertos, donde van los espíritus de los muertos, que en el Antiguo Testamento es equivalente a lo que es el Seol. Entonces, Lucas capítulo 16, versículo 19. ¿Lo tiene? Amén, hermana. Sí, hermana Woody. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de vino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Amén, siga leyendo, siga leyendo. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lambían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Amén. No, hasta ahí está bien, Gracias. Entonces, vemos que este Hades no es el infierno, sino que es un lugar en donde van los espíritus de los muertos. Es un lugar en donde van a estar ahí. Como dijimos, es como el Seol del Antiguo Testamento, pero no es el infierno. Porque si fuera el infierno, entonces, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 13 y 14. Capítulo 20, versículo 13 y 14. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, vemos que no es lo mismo que el infierno. Esta parte del Hades. Hades habla de lo que es la muerte. O sea, ¿qué está diciendo Jesús aquí cuando se refiere a las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Está hablando de que ni la muerte podrá hacer detener mi iglesia. O sea, si nosotros miramos la historia desde que Jesús vino, hermano, hasta la historia de hoy, hasta los días de hoy, ¿cuántas personas han muerto a causa del evangelio? Miles y miles de personas han sido, hermano, quemados, han sido crucificados, les han quitado la cabeza, han hecho tantas cosas. Usted mira la historia de la iglesia y hay muchos mártires. Desde Jesús hasta este tiempo todavía hay mártires. Pero eso no ha hecho detener la iglesia. Entonces, a esto es lo que Jesús se está refiriendo. Ni las puertas del Hades, o sea, ni que la muerte llegue podrá hacer detener mi iglesia. Porque sobre la roca está fundamentada. ¿Qué roca? Cristo. Entonces, a esto es lo que se está refiriendo. Amén. Que aunque mueran, aunque venga persecución, que vengan cosas, esto no hará detener la iglesia. Amén. Versículo 19. Viene Jesús entonces y le dice a Pedro: y a ti te daré las llaves. Entonces, y aquí entonces fue donde hablamos qué eran las llaves.
¿Qué son las llaves? ¿Qué simbolizan las llaves? Y bueno, algunos dijeron autoridad. Y sí, está bien. Llave es algo, es un símbolo, algo simbólico de lo que es la autoridad. Pero entonces dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, yo te doy llaves, yo te doy una autoridad para que ates y desates en la tierra como en los cielos. ¿Pero qué significa? ¿Para qué nos da esa autoridad? Entonces, según el contexto que venimos viendo, se está hablando de la doctrina de los fariseos que Jesús la rechazó. ¿Qué es abrir, hermano, o qué es atar o desatar aquí? Es abrir el reino de los cielos. ¿Para qué dio la autoridad? Para abrir. Aquí se refiere entonces a la autoridad, pero más concreto a ejercer una autoridad. Pero esa autoridad no solo se la dio a Pedro, sino que se la dio a todos los discípulos. Ahora, cuando vemos Pedro y vemos los discípulos, en la iglesia, la autoridad ¿de quién es? Cuando vemos la iglesia no es una democracia. La iglesia, hermano, es gobernada por Dios a través de las personas que Él ha establecido. O sea, la autoridad viene ahora, pasa a los discípulos, pero ahora pasa a los que gobiernan la iglesia hoy día. Pastores, líderes, ancianos, todos los que gobiernan la iglesia. Entonces, sobre esta declaración, sobre este fundamento que Pedro ha confesado, es donde la iglesia se va a edificar sobre esa verdad. Ahora, ¿cómo Jesús ha usado esta forma de hablar de atar y desatar, de abrir o cerrar? ¿Por qué le dice Jesús, yo te doy las llaves, pero entonces tienes el poder o tienes la autoridad de abrir, de cerrar, de atar, de desatar? ¿Por qué Jesús le dice esto? Lucas capítulo 11, versículo 52. Jesús le habla a los fariseos y les dice, Lucas 15, 52. Le dice, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado, dice, la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis y a los que entran se lo impedís. ¿Se acuerda lo que venimos hablando acerca de los fariseos en el capítulo 16? De la doctrina, de lo que ellos venían enseñando, toda esa doctrina falsa, torcida. O sea, aquí Jesús les dice, ustedes han quitado esa llave de la ciencia, o sea, esa llave del conocimiento, porque vosotros mismos no entráis y los que quieren entrar se lo impedís. Mateo 23, 13. Vuelve otra vez Jesús a hablar. En Mateo 23, 13. Dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces, vemos cómo Jesús habla de entrar, habla de llaves, habla de una metáfora de autoridad en el sentido de dejar pasar o abrir el paso. Para Jesús estos líderes eran como los porteros que tenían la autoridad de dejar entrar a algunos o impedir la entrada a otros. Entonces, con esta idea de que Jesús, siendo el Cristo, como el fundamento sobre el cual la iglesia es edificada, y tomando en cuenta que esto de las llaves es un sinónimo de autoridad, llegamos entonces a la conclusión de que estas llaves que comúnmente se utilizan para abrir y cerrar es una referencia a la autoridad que la iglesia tiene para que por medio de este anuncio de que Jesús es el Cristo, se abra el reino de los cielos. Esa es la autoridad que le da Jesús a la iglesia. Con estas llaves, esta llave te doy para que ates y desates, para que abras el reino de los cielos. Pero entonces, ¿cómo se abre el reino de los cielos? Con el anuncio del Hijo de Dios por medio de la proclamación del Evangelio. Entonces,
no sé quién fue la que dijo que era la predicación de la palabra, o sea, hablar de la palabra, amén. Y eso es lo que está hablando. Cuando habla de atar y desatar las llaves, está hablando de esa autoridad que nos da para abrir y cerrar el reino de los cielos, pero por medio de la proclamación del evangelio, por medio de la predicación de la palabra. Entonces, esta predicación es lo que abre el reino de los cielos a los hombres. Ahora, esta autoridad incluye, que dice, él ha dicho de cerrar, abrir, atar y desatar. ¿Cómo uno entiende eso? Y lo lógico es que ante la predicación, ante la proclamación del evangelio, ante, hermano, hablarle a las personas acerca de Jesús, acerca del perdón de Jesús, de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el Hijo de Dios, van a haber dos reacciones, dos tipos de respuestas que una persona puede tener. Una será el arrepentimiento. O sea, cuando se le habla de la palabra de Dios a una persona, cuando se le habla de Dios, cuando se le habla del evangelio, una respuesta que tienen las personas es el arrepentimiento. Se arrepienten de sus pecados y se acercan a Dios. Pero la otra es arrogancia y resistencia. Yo decido renunciar a eso. Entonces, cuando predicamos el evangelio, ¿qué estamos haciendo? Estamos tomando la llave para abrir el reino de los cielos a esta persona, para proclamarles el evangelio. A unos les es anunciado que ha sido recibido y entran. ¿Cómo? Cuando se arrepienten. Se arrepienten y entonces entran al reino de los cielos. Se abrió la llave del reino de los cielos y estas personas entran. A otros se les anuncian que están bajo juicio y que no entran. ¿Por qué? Porque no aceptan el evangelio, lo rechazan. Entonces, en cierto modo, estamos abriendo y cerrando, estamos atando y desatando. Es una descripción del uso de esa autoridad, de estas llaves. El atar y desatar, en un sentido, es lo que la iglesia hace en respuesta a las respuestas de los hombres. Si yo le proclamo el evangelio a una persona, le hablo del evangelio, con esa llave estoy abriendo las puertas del reino. Si esa persona se arrepiente, entonces yo desato sobre ella el perdón. Dios te ha perdonado porque lo has aceptado, te has arrepentido. Si en caso contrario no se arrepiente, sino que rechaza el evangelio, no me quiero arrepentir, no acepto ese mensaje, ¿qué es lo que se hace? Se cierra el reino de los cielos y esa persona queda atada. A eso es lo que se está refiriendo. Entonces, el texto, Jesús dice, lo que aten en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado. O sea, de alguna manera es cuando la iglesia le anuncia al pecador arrepentido que ya es perdonado y que es recibido y que ahora por medio, por así decirlo, entra, ya es parte del reino de los cielos. El reino, el cielo lo desata, por así decirlo de otra manera, y entonces Dios aprueba, Dios da el permiso para entrar. Y cuando la iglesia anuncia al pecador no arrepentido, que no se ha arrepentido, o sea, que rechazó el evangelio, esa es la otra respuesta, pues, ¿qué es lo que viene? Que no es perdonado, que no es recibido y que no entra. Entonces, en el cielo, en un sentido, lo atan. Dios aprueba de la misma manera ese veredicto, de alguna forma, para prohibir el ingreso al cielo. Amén. Entonces, hay una armonía entre lo que la iglesia predica y lo que el cielo decide. La iglesia y el cielo, o la iglesia y Dios, obran juntos, por así decirlo de una manera, en esa tarea, en esa labor de aprobar y desaprobar. Y esto de atar y desatar la llave del reino es una referencia a la autoridad que tiene la iglesia en el cumplimiento de su responsabilidad de anunciar el evangelio, de abrir y de cerrar el paso, de prohibir o permitir la entrada en los reinos de los cielos, en conformidad a las respuestas de los hombres. Por ejemplo, si responde sí o si responde no. Entonces, el cielo aprueba o el cielo desaprueba la respuesta de los hombres. Amén. No sé si tienen alguna pregunta acerca de esto que estamos, a donde hemos llegado en el versículo 19.
Si alguien tiene alguna pregunta. ¿Todos estamos bien? Una aportación nada más, una pequeña aportación, Pastor Josué, en la parte ahí de Mateo 19 también lo hablan en el verbo ese donde dice a ti te daré, porque no se lo da en ese preciso momento a Pedro, lo que es la autoridad, sino que se lo da después, por eso el verbo está en futuro, a ti te daré. Y lo viene a ver en 1 de Pedro 2, 4, 5, cuando le dice acercándonos a él, piedra viva, que es la piedra, la roca que estamos hablando, la roca de Jesucristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. También en la parte de Pedro. Cuando nosotros vemos que, digamos, cuando dice a ti te daré, ¿dónde es que Pedro hace uso de esa llave? ¿En qué momento es que Pedro utiliza esta llave? Eso lo vemos en Hechos 2:28, cuando viene el día de Pentecostés, y entonces dice que Pedro predica. Y entonces, en ese momento que predica, abre el reino de los cielos. Abre el reino de los cielos para los pecadores. Y entonces viene, y muchos dicen que se arrepienten y se acercan al Señor. Entonces es ahí donde se cumple esta parte de que abre el reino de los cielos por la predicación de la palabra. Pedro, quien fue que predicó al mundo judío y que después le predica a los gentiles también, en Hechos 2 y en Hechos 10 es donde se mira eso. Entonces, cada vez que nosotros vemos esto, Pedro y los apóstoles, siempre su predicación era esto: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Qué estaba hablando? Está abriendo las llaves, con esa llave está abriendo el reino de los cielos. Esto es lo que viene. Si ustedes se arrepienten y se bautizan, sus pecados son perdonados. Pero si no se arrepienten y no se bautizan y no creen, pues entonces son condenados. Es así de simple. Entonces es ahí donde se abre o se cierra el reino de los cielos, con esa autoridad que Jesús ha dado por medio de la predicación, o sea, por medio del anuncio de la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿estamos bien aquí? Amén. ¿Sí? Amén. Ahora, cuando vemos esto, esta llave que Jesús da, hermano, no es una llave maestra. No es una llave que con esa llave puedo abrir lo que yo quiera. Y es ahí donde se ha malinterpretado las cosas, porque esta no es una llave maestra. Esto es una llave que está sujeta a una cerradura, y la cerradura es Cristo. ¿Por qué? Porque es por medio de Cristo, por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo, que esa puerta se abre, la piedra angular. O sea, es una llave que no abre cualquier cosa. Esta no es una llave para abrir bendiciones, que yo abro mis bendiciones, que yo abro mi prosperidad, que yo abro casas, que yo abro mis sueños. Así no funciona esto. Sino que es la llave que es entregada por el mismo Señor en conformidad a la verdad del Evangelio, o sea, a la proclamación del Evangelio. Esa llave, la razón de ser es Cristo, quien es la cabeza, es Señor y piedra angular. Amén. Entonces, esta es la llave que le es entregada a Pedro y por consiguiente a sus discípulos y por extensión a la iglesia, a los que proclaman el Evangelio. Amén. Entonces, cuando habla de desatar y desatar, una vez más, venimos otra vez más. Esta llave no es para decir teato, Satanás o teato, aquí no habla de eso. Habla de la predicación del Evangelio, de que se abren las puertas y entonces el Evangelio es proclamado y las personas aceptan o no aceptan. Es así de simple. O sea, ¿hay arrepentimiento? No hay arrepentimiento.
Quien se arrepiente, Dios lo perdona y el cielo le es abierto. Quien no se arrepiente, pues no es perdonado y el cielo le es cerrado. Quien se arrepiente es desatado, viene la libertad, pero quien no se arrepiente queda atado. Y es así que funciona esto. Amén. La iglesia somos los que anunciamos o declaramos, amén, esta parte, el evangelio. Amén. ¿Estamos bien? Entonces, en el contexto entonces de Mateo, capítulo 16, 18 y 19, y de Mateo 18, 18. ¿Cuál es el contexto de todo esto? Amén. Ya que salimos de todas las dudas, de todo lo que muchas veces se ha dicho acerca de esto. ¿Cuál es el contexto? Dice, ejercer autoridad para la proclamación del evangelio y las personas sean perdonadas o desatadas. Y en Mateo 18 habla del perdón y la disciplina ejercida por la iglesia. Ese es el contexto de los dos capítulos 16 y capítulo 18, de lo que habla el atar y desatar. Amén. Entonces, en ninguno de estos dos capítulos vimos, hermanos, lo que muchas veces se ha hablado de lo que es el atar al diablo, el desatar al diablo, el atar mis bendiciones o el desatar mis bendiciones o el abrir mis bendiciones o todo eso. No habla nada de eso, no tiene nada que ver con eso, sino que simplemente habla de la proclamación del evangelio y del perdón y la disciplina ejercida por la iglesia en Mateo 18. Amén. ¿Estamos bien? Ahora, hay otro capítulo en Mateo que nos habla también de lo que es atar. Y es otra parte donde hemos caído también en que yo ato esto, yo ato lo otro, yo hago aquí, yo hago allá. Mateo capítulo 12 del versículo 22 al 29. Este lo vamos a dejar para que otra vez cada uno de nosotros vayamos y leamos. Leamos todo el contexto, leamos todo, vayamos y profundicemos un poquito y veamos de qué está hablando aquí Jesús. Amén. Para que lo leamos rápidamente. Mateo capítulo 12, versículo 22 al 29. Dice así: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírle decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí es asolado, y toda autoridad, o toda ciudad, o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y el versículo 29 de todo esto dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Entonces usted en esta semana lee Mateo 12, investiga, lee los versículos que está antes, después, trate de usar las reglas que ya vimos, de ver las palabras, el contexto, el conjunto de la frase y entender de qué está hablando Jesús aquí cuando dice en el versículo 29:
¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Dice, y entonces podrá saquear su casa. Porque de aquí han salido un montón de ¿cómo se llama también? Un montón de enseñanzas, de doctrinas, y que hermanos se ponen a atar, a amarrar, a atar al hombre fuerte. Y ¿cómo se llama? Que el hombre fuerte de Quebec, que el hombre fuerte de Canadá, que el hombre fuerte de Montreal, de Laval, de Terrebonne, de todos los hombres fuertes hay que atar. Entonces, es ahí donde hermanos sacan un montón de cosas, y eso uno tiene que ir a estudiar y tiene que ir a entender de qué está hablando Jesús aquí. Entonces, eso le queda de tarea para esta semana. Estúdielo, apunte, haga sus apuntes, y la próxima semana entonces lo vemos también de qué está hablando Jesús aquí acerca de lo que es atar al hombre fuerte, porque muchos van a decir, sí, pero Jesús dijo que teníamos que atar al hombre fuerte, entonces hay que atarlo, amén. Entonces puede ir a ver esa parte, amén. Hay una cuarta regla que vamos a dejarla para la próxima semana, porque no quiero que se me confundan más. La cuarta regla. ¿Sí? Perdón, pastor, disculpe, Cristian levantó la mano. Oh, perdón. ¿Dónde estás, Cristian? Es que tenés tu cámara apagada, si tenés tu cámara apagada no te miro. Ahora, ¿me oyen? Sí, te oigo. Ah, sí. Es que tengo como un sticker en la computadora. Lo voy a quitar. Espérame. Lo que pasa es que se me ok. No. Ok, ahí está. Es que solo miro a los que tienen la cámara encendida. A los otros no los miro. No sé por qué. Cristian, bueno. ya se ve. Ok, decime, Cristian, disculpa. Sí, pastor, en todo lo que hemos visto últimamente, más que todo desde que estamos tratando de entender los capítulos, entiendo que a veces se ha enseñado mal, no necesariamente con mala intención. A ver si formulo bien lo que quería decir. Creo que se me olvidó en lo que estaba poniendo la cámara. Pero a lo que voy es que muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces la intención es buena, ¿no? Pongamos, usted cuando hablamos del capítulo 16 y pongamos las puertas del Hades, usted dijo que era un lugar de muertos, lo que es cierto, ¿no? Y lo comprobó y todo, pero también se podría interpretar como porque bueno, ahora como estamos en casa tenemos acceso a muchas más cosas, entonces vi que también se podría comparar con no Revelaciones sino Apocalipsis, donde habla del abismo. Entonces a lo que voy es que muchas veces sí se hace con buena intención, o sea, en el sentido que a veces la idea es igual buena, pero que se aplica el mal versículo, estoy de acuerdo, pero pongamos las llaves, es como usted dice, como un símbolo, ¿no? Como una metáfora para hablar de autoridad, pero hemos visto que hay autoridad también para perdonar pecados, para expulsar a alguien de la iglesia, si hablamos de bendiciones materiales, pongamos, habría autoridad para eso, en el sentido que cuando Jesús hace la oración de el pan de todos los días, dánoslo hoy, por ejemplo, o hay otros versículos de abundancia en la iglesia, o mismo en los patriarcas, digamos, como ellos vivieron en abundancia. Entonces, a lo que yo voy es que yo entiendo lo que usted dice y creo que nos ayuda a aplicar las reglas para no salirnos del versículo, pero en sí hay muchas, ahora sí hay doctrinas que nada que ver, pero sí
creo que a veces se predica con cierta ignorancia, pero con buena intención. Pongamos el otro día cuando vimos el versículo de que cuando 2 o 3, ahí está Dios, creo que hay hasta un corito de eso, ¿no? Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Pero, o sea, la intención es buena, ¿no? O sea, si Dios está con uno, o sea, Dios está donde hay 2, 3, o sea, yo me quedo con esa idea, ¿no? O sea, la idea no es errónea en el sentido de que el versículo tal vez está mal aplicado, pero donde hay 2 o 3 cristianos, yo creo que ahí está Dios también. Donde hay uno, ahí está Dios. Sí, O sea, media vez tengas a Dios en tu corazón, ahí está Dios y ahí está la presencia de Dios. Ese es el punto. Ahora, ¿a qué se ha llegado? Si vamos desde arriba de lo que me venís hablando, digamos, cuando habla digamos, de la forma en que se ha enseñado, como decís, tal vez no es con mala intención, pero sí con mala formación. O sea, las personas o dentro de la iglesia muchas veces se ha enseñado y se ha predicado nada más por cómo lo hemos oído y no exactamente por cómo tendríamos que hacerlo. O sea, decimos las cosas porque las oímos que otros lo dicen, pero no llegamos al punto de saber por qué se están diciendo las cosas. Al principio de toda esta enseñanza, cuando entramos a lo que es la hermenéutica, hablamos de un sistema que muchos tenemos, que es el sistema hermenéutico Herber. Que ustedes saben que es Herber, ¿va? O sea, Herber es la comidita de esas de bebés que le dan a los bebés. Y muchos tenemos ese sistema, digamos, de que estamos acostumbrados a que nos den de comer, a que nos den la comida. Y aprendemos de la Biblia de lo que nosotros vamos a escuchar los días domingos que vamos a la iglesia. Muchos abren la Biblia y leen la Biblia solo el día domingo. Y de ahí durante la semana no leen más, no abren más su Biblia. Entonces estamos acostumbrados a eso. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que oímos lo repetimos. Y probablemente lo que hemos oído no está bien. Y es ahí donde el error se va cultivando y se va dando de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro. Y entonces decimos, pero aquel dijo. Y probablemente lo que dijo no está bien. Entonces ese error se continúa. Entonces sí, probablemente se ha predicado con buena intención. Y mira, Dios es tan misericordioso y su gracia es tan grande y su misericordia y su amor es tan grande que aun cuando se ha predicado en el error, hay personas que se han convertido y se han acercado a Dios. ¿Por qué? Porque quiera que no es la palabra de Dios que se predica. Y es ahí donde Dios en su misericordia pues rescata a las personas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Ya que hemos aprendido esto, pues decir, debo de ahora de saber exactamente de qué es lo que la Biblia me está hablando y no seguir en este error, no seguir en lo que solamente he oído y eso lo vuelvo a repetir. Entonces, ese es el punto de todo eso. Ahora, cuando está apagado. Está apagado tu micrófono. No, está apagado tu micrófono. ¿Aló? Sí. Ajá. En francés decimos rebondir, creo que en español es resaltar en lo que usted está diciendo. Ajá. Creo que mientras no haya, así como usted dice, ¿no? Dios siempre respalda a veces a predicadores así, pero creo que mientras no son puntos en lo que digamos heregético, o sea, herejía así como las han habido, o sea, mientras hay gente que se pelea a saber si el arrebatamiento es después o antes o ya fue. Entonces, esas cosas, o sea, al final ni nos ponen ni nos quitan, ¿no? Hay que estar siempre listos. ¿Cómo se llama? Y cuando ves, digamos, es ahí donde se ha llegado a herejías, a cosas malas dentro de la iglesia cuando se les ha dado un sentido que no es. Por ejemplo, el evangelio de la prosperidad. O sea, ha salido de todo esto de desatar y desatar bendiciones y esto y lo otro. De ahí ha salido el evangelio de la prosperidad. Ahora, dentro de ese evangelio,
¿Ha Dios bendecido a personas que tal vez creen en eso por ignorancia? Las ha bendecido Dios. Pero no las ha bendecido porque sea cierto lo que están creyendo o lo que está, ¿cómo se llama? Lo que les están enseñando, sino que las ha bendecido en la gran misericordia de Dios, en la gracia de Dios, les ha dado bendiciones, porque en cierta manera están cumpliendo tal vez con algunos mandamientos o cosas que la Biblia dice, y eso es lo que los lleva a ser bendecidos. Pero quiera que no, están en una herejía, están en un evangelio que según ellos el evangelio pues es siempre ser prosperados. Cuando ves la Biblia, si el evangelio fuera solo ser prosperados, entonces Jesús estuvo mal, Pablo estuvo mal y todos los discípulos y apóstoles estuvieron mal, porque ninguno fue próspero, todos estuvieron pasando por dificultades, por hambre, por desnudez y por tantas cosas. Entonces es ahí donde entra la herejía de todo esto. Como te digo, a veces sí se predica y Dios en su misericordia salva a las personas, porque quiera que no, es el evangelio, y eso es lo que hace que la persona se arrepienta y llegue a los caminos de Dios. Ahora, nuestra responsabilidad como cristianos es entonces ir a la palabra de Dios y empezar a leer y empezar a estudiar, empezar a ver qué es lo que la palabra de Dios me dice y qué es verdad y qué es mentira. Y entonces salir de esa mentira, salir de ese error que llevamos creyendo, o que llevamos diciendo, o que vamos enseñando, y que no es lo que la palabra de Dios nos dice. Por ejemplo, hay una parte que mencionaste, digamos, de la autoridad de perdonar pecados. Ese es un versículo que está en Juan. Espérame, ahorita te lo digo. Juan, que habla acerca de perdonar o dar perdón, retener los pecados o dar el perdón. Déjame ver aquí. 20:23. Juan 20, 23. ¿Qué se me pasó aquí? Juan 20, 23 dice: a quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados, y a quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Y entonces ahí es otra cosa que se ha malinterpretado también, se le ha dado algo que no es. Entonces yo te puedo perdonar el pecado o te puedo decir no te perdono el pecado. O sea, cuando nosotros vamos a la Biblia, en Lucas, Dios, en Lucas 5 dice que solo Dios perdona pecados. Entonces, ¿cómo miro yo esto de que a quienes perdonen los pecados y les son perdonados, y a quienes les retengan los pecados les son retenidos? Cuando vemos la Biblia dice que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados de las naciones. O sea, en quién es perdonado, o quién da el perdón, es solamente Dios. Es solamente Él que puede perdonar. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para perdonar, o decir porque yo te perdono, Dios te perdona. Pero sí podemos anunciar el perdón que Dios ha dado. Y volvemos a lo mismo. Si le predicamos el evangelio a una persona y esta persona se arrepiente, ¿qué le anunciamos? Por medio del arrepentimiento, Dios te ha perdonado. O sea, yo tengo no la autoridad de perdonar el pecado, sino que esa, podríamos decirlo, esa autoridad de anunciar el perdón que se le ha sido dado. Eso es lo que nosotros tenemos. O si retenemos el pecado, o sea, te prediqué el evangelio y no te arrepentiste. Entonces, ¿qué es lo que yo te anuncio? Tus pecados no te son perdonados. No porque yo lo pueda perdonar, sino porque Dios no se lo perdona.
Entonces, a quien no se arrepiente, Dios no lo perdona. Y nosotros, la iglesia, somos los que anunciamos o declaramos que ese pecador ha sido perdonado o no ha sido perdonado. O sea, no es una autoridad para perdonar, sino es una autoridad para declarar lo que ya es una realidad. ¿Te arrepentiste? Hay perdón. ¿No te arrepentiste? No hay perdón. Es así de simple. O sea, Pero, pastor, igual quiera que no quiera, es una autoridad que tenemos en la tierra, ¿no? Es como, así como preguntarnos a quién dejó a cargo en la tierra a Dios, o sea, a nosotros. Y o sea, sabemos que nada, o sea, yo no puedo empezar a crear algo con mis manos, no tengo el poder ni nada, pero tenemos que, yo creo, aceptar la autoridad que tenemos igual. sí. Es que, cuando deja a cargo a Jeremy aplica la autoridad al 100%. ¿Cómo se llama? Y ahí está el punto, mira, ahí está el punto. Cuando Dios nos ha dejado la autoridad, pero entonces esa autoridad la sobrepasamos. Y entonces es ahí el punto. O sea, Dios no te está, en este versículo, no se está diciendo, tenés la autoridad para perdonar pecados o para que no se perdonen pecados, sino que lo que está diciendo es a ustedes, a quienes perdonen los pecados, a estos les serán perdonados, y a quienes les retengan los pecados, estos serán retenidos. O sea, cuando ustedes prediquen el evangelio, cuando ustedes hablen en mi nombre, los que acepten, los que se arrepientan, a ellos ustedes díganle, tus pecados te son perdonados. Y a los que le prediquen, los que les hablen de mi evangelio, los que les hablen acerca de mí, y ellos digan, nosotros no queremos saber nada, a ellos anúncilen, sus pecados no les son perdonados. Ese es el punto, esa es la autoridad que nosotros tenemos. Pero igual ellos la saben, ¿no? O sea, pongamos que usted, si Leslie es inconversa y jamás ha escuchado de Dios, ella no sabe que yo sé que yo tenga esa autoridad. Ella no sabe ella no sabe que tener la autoridad, pero es que no tienes autoridad para perdonar o no perdonar. Tienes autoridad para anunciarle el perdón o anunciarle que no ha sido perdonada. Ese es el punto. Todos hemos sido perdonados, ¿no? Yo creo que estoy agarrando mucho tiempo, pero es que el concepto de autoridad, o sea, es delegada, es de uno, y pongamos, se me viene a la mente el versículo donde el centurión dice que no quería ni que Jesús entrara a su casa, y porque, o sea, él está en el ejército, y o sea, en el ejército el concepto de autoridad es todo. O sea, si uno mete a un cierto oficial, no importa si es el más bajo de los oficiales, o sea, todos les tienen que someterse a lo que él dice, él es la autoridad. Entonces, él no va a mandar a la guerra a todos ellos, pero, o sea... Ahí está el punto, mira. Que Dios nos ha dado la autoridad, pero hay una autoridad que está sometida bajo algo, sometido bajo Dios. O sea, no puedo ejercer una autoridad más allá de la de Dios. No puedo ir más allá. Por ejemplo, ahorita que hablaste de los soldados, o sea, ¿ya estás en un puesto de dar órdenes? Sí. ¿Vos? Ok, pero tenés a alguien más arriba de vos. Sí, siempre. Entonces, ciertas órdenes las puedes dar, pero ciertas no. Pero si yo no estoy, tengo autoridad. O sea, si no hay nadie más, se hace conforme a mi juicio. Pero digamos, siempre va a haber alguien más arriba de vos. Y no podés sobrepasarlo. Ahora, en el Evangelio, Dios siempre está ahí. Sí. Dios siempre va a estar. Pero ya está todo escrito. Exactamente. Entonces, es a lo que me refiero cuando Jesús ya pagó por todos los pecados. O sea, ¿quién soy yo para decirle a alguien, o sea, no te son perdonados si la persona se arrepintió? O sea, si la persona vengo con la autoridad del mensaje. Ahí es donde vamos. Si la persona se arrepintió, ¿qué dice el versículo? Entonces sus pecados le son perdonados. Pero si no se arrepintió, ¿qué le anunciamos nosotros? Pues que tus pecados no son perdonados. O sea, si no te arrepentís, tus pecados no son perdonados. Si se arrepienten, sus pecados les son perdonados. Es ahí el punto. O sea,
¿Dónde está tu autoridad? Como vos lo dijiste, en la Biblia. Ahí está tu autoridad. Y es la autoridad que no debemos de sobrepasar. Recordate que cuando vemos Efesios, si no me equivoco, habla de la, digamos, de que Cristo, dice, es la cabeza de la iglesia. O sea, ¿quién está sobre nosotros? Es Cristo. Entonces, a Él es donde nos debemos de someter. Y Cristo siempre está. Y la palabra siempre está. Entonces, esa es la autoridad que debemos de respetar y la autoridad que no debemos de sobrepasar en lo que es el Evangelio. Si alguien viene y me dice, ¿cómo se llama? Mire, fíjese que pequé, que hice esto, que hice lo otro y aquí, allá. Ah, ok, bueno, yo te perdono. Yo no tengo autoridad para decirle que yo te perdono los pecados. Yo le tendría que decir, ¿sabes qué? Tienes que ir a arrepentirte, pero ir delante de Dios, pedirle perdón, humillarte delante de Dios. Y entonces, si te has humillado y le has pedido perdón a Dios, entonces ahí yo le puedo decir, bueno, ya sos perdonado. ¿Por qué? Porque ya fuiste a pedir perdón. Entonces ya sos perdonado. Pero si venís a mí para que yo te perdone, híjole, man, yo no puedo hacer nada para perdonarte. Lo único que puedo hacer es que vayas ante Dios y le pidas perdón. Una última intervención, pastor, es justamente eso lo que usted dice. Cuando yo recién me había convertido, ya tiene años, yo pasé arrepintiéndome literalmente como un año. Yo no sabía yo no sabía cómo funcionaba, que si ya soy, que si no soy, que si Jesús me había aceptado, que si no. Y justamente nunca hubo alguien con autoridad que me dijera, pongamos al principio cuando yo me convertí, nunca llegó alguien con autoridad que me dijera, tengo la autoridad para decirte que si ya te arrepentiste, eres salvo. O sea, ¿cuánto no me hubiera quitado de carga eso? Porque creo que hubiera sido bíblico que alguien me lo hubiera dicho. Entonces, es una cierta autoridad. Sí, amén. Entonces, como te digo, a veces pues son cosas que tal vez se han mal entendido, mal comprendido y que muchas veces se ha abusado de esa parte y que entonces se sacan de contexto lo que está hablando en esa parte. Sobre todo en lo que es ejercer la autoridad es muy peligroso porque se ha abusado de esa parte y entonces personas han sido dañadas, gente ha sido dañada y que ahora pues no quiere saber nada del Evangelio a causa de ese abuso que ha habido sobre la autoridad que ha dado Dios. ¿Sí? Hasta ahorita lo que hemos visto en Mateo 18 y 16, la autoridad que se ha ejercido es para abrir el cielo y que cuando el Evangelio es predicado y que las personas puedan ser perdonadas o que si no aceptas pues tus pecados no te son perdonados. Y la otra parte, en Mateo 18, acerca de lo que es el atar y desatar, también es lo que es la disciplina de la iglesia. Hay una autoridad que se le es otorgada a la iglesia para ejercer una disciplina sobre las personas que cometen algún pecado y no hay un arrepentimiento, no hay un cambio en las personas, hasta el punto de expulsar a la persona de la iglesia. ¿Sí? La cuarta regla que vamos a ver el próximo viernes, junto con Mateo capítulo 12, que lo vamos a estar viendo también, la cuarta regla dice así: es importante tomar en cuenta el designio o el propósito del libro o pasaje difícil de interpretar. O sea, es importante tomar en cuenta, dice, el designio o el propósito del libro o pasaje difícil a interpretar. ¿Qué quiere decir con esto? Que, hermanos, cuando nosotros estudiamos un libro o un capítulo, pues también tenemos que ir a ver para qué se escribió o a quién se le escribió o cuál fue el propósito por el cual se escribió este libro. ¿Cuál es el designio, el propósito por cuál se escribió, para tener una idea más clara de a qué se está refiriendo el autor del libro? Entonces, ¿cómo se llama? Esto lo vamos a ver el próximo viernes, de lo que es esta cuarta regla, que es importante tomar en cuenta el designio o propósito del libro o pasaje difícil de interpretar.
Para que se les haga fácil, hermanos, si usted tiene una Biblia de estudio, no sé cuántos tienen una Biblia de estudio, pero, por ejemplo, en la Biblia de estudio, usted mira, oh my God, no sé si se va a ver hasta aquí. Al principio de cada libro usted mira todo esto, la información del libro y todo lo que dice, pues ahí le explica el designio o el propósito del libro. Entonces, usted va, por ejemplo, Mateo, y le dice, bueno, pues Mateo, él fue el escritor, escrito en tal año, le escribió a tal personas, y le escribió por esto y por esto y por esta razón. Entonces, pues cuando se tiene una Biblia de estudio, pues es más fácil, ¿no? Esta regla se hace mucho más fácil de aplicarla, porque uno va al principio de cada libro y ahí uno encuentra el propósito de por qué se escribió, a quién le escribió, qué era lo que estaba pasando en ese momento, de por qué se escribió. Entonces es mucho más fácil. ¿Amén? Pero de todos modos, pues vamos a ver un poquito más acerca de el designio y propósito del libro la próxima semana. Amén. No sé si tienen alguna pregunta, hermano, acerca de lo que vimos hoy. Si logramos entender esta parte de lo que es Mateo capítulo 16 y salir un poquito de las dudas, amén, de lo que vimos. ¿Estamos bien? Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios entonces y terminamos esta reunión. Como le dije, puede ir a Facebook y consultar ahí el documento que puse ahí acerca de lo que es el contexto, para tener un poquito más claro de lo que hablamos acerca del contexto literario, histórico, geográfico y sociocultural. Un poquito más claro acerca de pasajes. Hay un ejemplo ahí de un pasaje de Juan y un libro del Antiguo Testamento para tener claro de lo que es el contexto. Amén. Entonces, terminamos, damos gracias a Dios y terminamos. Amén. Hermana Lida, si nos despide de oración. Amén. Gracias.